Antes de que existieran hornos eléctricos, libros de recetas o supermercados, ya había comunidades que sabían convertir la naturaleza en cocina y la cocina en cultura. Cada ingrediente era un regalo, cada receta un acto de gratitud hacia la tierra. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, ponte cómodo. Y prepárate para disfrutar de un nuevo viaje al pasado, donde cada plato nos cuenta una historia y cada sabor guarda un legado. Pan de bellota. El pan de bellota era una creación sencilla en apariencia, pero rica en historia y sabor. Se trataba de un pan con un gusto profundo, terroso y con notas a nuez, elaborado a partir de bellotas recolectadas, secadas, molidas y lavadas cuidadosamente para eliminar sus taninos amargos. Aunque hoy pueda parecer un ingrediente poco común, fue durante siglos una fuente esencial de carbohidratos y energía para numerosas tribus. Diversas tribus nativas americanas, especialmente las que habitaban en California y en los bosques del este, valoraban enormemente las bellotas por su abundancia, facilidad de recolección y contenido nutritivo. Los robles eran tratados con gran respeto, no se talaban sin necesidad, y las comunidades realizaban quemas controladas para preservar sus robledales. La cosecha de bellotas era un evento comunitario, y su procesamiento se compartía en familia. El tratamiento de la bellota era laborioso. Primero se recogían, pelaban y secaban con cuidado. Luego se trituraban hasta obtener una harina gruesa que se lavaba varias veces en agua para quitar el sabor amargo. Este paso podía durar horas o días, según el método, remojo en ríos o filtrado lento con agua fría. Con la harina resultante se preparaba una masa que a veces incluía bayas, raíces u otras harinas silvestres. Esta se cocía sobre piedras calientes o en hornos de tierra, produciendo un pan denso, nutritivo y saciante, ideal para resistir jornadas intensas de trabajo físico. Este pan no solo alimentaba el cuerpo, también fortalecía a la comunidad. Su preparación y consumo eran actividades compartidas, y en muchas ocasiones, el pan de bellota se ofrecía en rituales como símbolo de gratitud hacia la tierra. Incluso en tiempos de escasez, las bellotas eran una fuente de alimento confiable, lo que les dio el estatus de moneda natural en algunas regiones. Papilla de maíz azul. La papilla de maíz azul, conocida como Blue Corn Mush, era mucho más que un simple desayuno para las tribus Navajo, Hopi y pueblo del suroeste estadounidense. Representaba una conexión directa con sus ancestros, con la tierra que los sostenía y con los rituales que marcaban los momentos importantes de su vida. Aunque simple en apariencia, este plato era una muestra de cómo la comida puede ser práctica, sagrada y profundamente nutritiva. Se elaboraba con harina de maíz azul, molida a partir de granos cultivados en campos secos, mezclada con agua y un toque de ceniza vegetal, generalmente de cedro o enebro. Esta ceniza ajustaba la acidez, intensificaba el color y liberaba niacina del maíz, aumentando su valor nutritivo. La mezcla se cocinaba lentamente hasta lograr una textura espesa, con sabor terroso y matices dulces. El maíz azul, más rico en antioxidantes como las antocianinas y con más proteínas que otras variedades, hacía que esta papilla fuera ideal para entornos duros. Su textura suave y digestibilidad la hacían perfecta para niños, ancianos o enfermos, asegurando nutrición en momentos críticos. En la vida diaria se consumía sola o con añadidos como bayas secas, carne deshidratada o miel silvestre. También tenía un rol ceremonial. Se ofrecía a los espíritus de la lluvia o la cosecha y se servía en nacimientos, bodas e iniciaciones. Además, su preparación era una enseñanza vital. Las niñas aprendían desde pequeñas a moler el maíz y controlar el fuego, guiadas por sus madres o abuelas, en una lección de paciencia, respeto y conexión con el entorno. Hoy, esta papilla sigue presente en muchas comunidades, no solo por su valor nutricional, sino por su significado cultural. Cada preparación es un acto de memoria y resistencia. Incluso fuera del ámbito indígena, el Blue Corn Mush ha ganado espacio como alimento funcional por su aporte de fibra, bajo índice glucémico y facilidad digestiva. Estofado de hominy. El estofado de hominy, hecho con maíz nixtamalizado, era uno de los pilares más nutritivos y versátiles de la cocina tradicional de tribus del sureste de Norteamérica, como los Cherokee, los Choctaw y los Creek.
Más que una comida sustanciosa, este plato simbolizaba ingenio culinario, aprovechamiento de recursos y sabiduría ancestral. El hominy se obtenía al remojar maíz seco en una solución alcalina de ceniza de madera o agua de cal. Esta técnica no solo ablandaba el grano, sino que liberaba nutrientes clave como la niacina, haciendo el maíz más saludable y digerible. Así, evitaban enfermedades como la pelagra que afectaría más tarde a quienes no nixtamalizaban el maíz. Una vez tratado, el maíz adquiría una textura gomosa ideal para guisos. Al hominy se le añadían carnes de caza, venado, conejo o aves, y vegetales de estación, raíces y hierbas locales. El resultado era un estofado denso y aromático, capaz de alimentar a toda una comunidad. Se cocinaba en grandes ollas sobre fuegos abiertos, lo que le daba un sabor ahumado distintivo. Su preparación era lenta y solía hacerse en encuentros comunales, convirtiendo la cocina en una celebración colectiva. No faltaba en ceremonias, festividades o reuniones importantes. Más allá de lo alimenticio, este guiso tenía un valor simbólico. El maíz era una planta sagrada y su preparación respetuosa era un acto espiritual. Según la ocasión, el estofado podía llevar más especias o ser más suave, adaptándose a rituales o a necesidades específicas, como alimentar a ancianos o enfermos. Nutricionalmente era un alimento completo, rico en carbohidratos complejos, proteínas, al combinarse con carne o legumbres y fibra. Perfecto para el estilo de vida activo y resistente de estas comunidades. Hoy, esta receta sigue viva en muchas mesas indígenas. Aunque algunos ingredientes se modernizan, la esencia permanece, demostrando cómo una comida puede ser un puente entre generaciones y un emblema de identidad cultural. Pan Piki de los Hopi. El pan Piki de los Hopi es una creación culinaria delicada y profundamente simbólica. Hecho con harina de maíz azul y ceniza vegetal, representa maestría gastronómica y un vínculo sagrado con la tradición, la feminidad y la continuidad cultural del pueblo Hopi. Más que alimento, es arte, rito y memoria viva en cada hoja crujiente. Frágil y casi translúcido, el piki tiene una textura parecida al papel de arroz. Su ligereza física contrasta con su gran carga cultural. Las mujeres Hopi perfeccionan su elaboración desde hace generaciones, transmitiéndola de madres a hijas como parte de su formación espiritual. La masa se hace con harina de maíz azul mezclada con ceniza de enebro, que mejora el sabor, la digestión y el valor nutricional. Esta mezcla se extiende con precisión sobre piedras calientes engrasadas, formando capas finísimas que se cuecen en segundos. Ya cocido, el pan se despega con cuidado, se enrolla o pliega y se deja enfriar. Su sabor suave permite acompañarlo con platos dulces o salados. A menudo se sirve con miel, frutas o guisos, aunque su textura por sí sola es ya un deleite. Aprender a hacer piki no implica recetas escritas, se enseña observando, con práctica y paciencia. Para muchas jóvenes, dominarlo es señal de madurez y preparación para asumir responsabilidades en la comunidad. En ceremonias Hopi, el piki tiene un lugar central, rituales de iniciación, fertilidad, nacimientos y matrimonios. Su presencia simboliza pureza, dedicación y conexión con los ancestros. Prepararlo es devoción, compartirlo, respeto profundo. Pese a los avances modernos, muchas mujeres Hopi siguen fieles a los métodos tradicionales, conscientes de que el valor del piki trasciende su sabor. Es enseñanza, espiritualidad y herencia cultural frente a la modernidad. Hoy, fuera del contexto indígena, quienes lo prueban descubren que su fragilidad esconde una fuerza ancestral, la de mantener viva una identidad irrenunciable. Sunchok Mash. El sunchok, también llamado tupinambo, girasol silvestre o manzana de tierra, fue uno de los alimentos subterráneos más valiosos para tribus como los Pawnee, los Dakota, los Ojibwe y los Erie. Mucho antes de la llegada de la patata desde Sudamérica, estas comunidades ya cultivaban esta raíz versátil que crecía sin dificultad en climas templados y suelos variados. El puré de sunchok era una preparación sencilla pero sustanciosa. Las raíces se recolectaban en otoño, cuando eran más dulces y ricas en almidón. Se hervían hasta ablandarse y luego se trituraban hasta formar una pasta cremosa. A veces se les añadía grasa de oso,
búfalo o alce, que potenciaba el sabor y aumentaba su valor energético, crucial para soportar los inviernos del norte. Podía enriquecerse con ingredientes locales como ajo silvestre, cebollinos, bayas secas, hierbas o restos de carne seca. Era común prepararlo en grandes cantidades para conservarlo varios días, lo que lo hacía práctico y eficiente. El sunchoke destacaba por su alto contenido de inulina, una fibra prebiótica que mejora la digestión y la absorción de minerales. También aportaba hierro, potasio y fósforo. Su dulzura natural y textura suave lo convertían en uno de los alimentos más reconfortantes del invierno. Otra gran ventaja era su durabilidad. Podía secarse al sol y conservarse durante meses. Al rehidratarlo, recuperaba su textura, lo que lo hacía ideal para tiempos de escasez o desplazamiento. De cultivo sencillo, el tupinambo era una planta perenne y resistente, que regresaba cada año y ofrecía cosechas generosas. Sus flores amarillas también tenían usos decorativos y espirituales, simbolizando el sol y la energía vital. Hoy, el sunchoke ha sido redescubierto en la cocina moderna por su sabor entre patata y alcachofa y por sus beneficios nutricionales. Para los pueblos indígenas, sin embargo, siempre fue más que un alimento. Fue un símbolo de resistencia, salud y conexión con la tierra. Tortitas de choquecherry. Las tortitas de choquecherry eran un alimento fundamental en la dieta de tribus como los Cheyenne, los Blackfoot y los Arapaho. La choquecherry, o cereza silvestre, es una fruta pequeña, de sabor astringente, que maduraba a fines del verano y ofrecía nutrición esencial para los meses más duros. Su sabor intenso, facilidad de conservación y versatilidad la convirtieron en un ingrediente clave. Durante la temporada se recolectaban en grandes cantidades en arbustos resistentes cerca de bosques o ríos. Luego se lavaban y trituraban enteras, pulpa, piel y hueso, hasta formar una pasta espesa. Este método rústico liberaba aceites y nutrientes adicionales del hueso, incluyendo antioxidantes y compuestos inmunoprotectores. Con la pasta se moldeaban tortitas que se secaban al sol por varios días. Este sistema permitía conservarlas durante meses, incluso más de un año. Una vez secas, tenían una textura densa y gomosa, y se podían rehidratar fácilmente con agua, caldo o infusiones. Estas tortitas enriquecían estofados con un sabor afrutado y ácido, servían como espesante de sopas o se mezclaban con carne y grasa para formar pemmican, un alimento de alto valor energético. También se disolvían en agua caliente con miel como bebida revitalizante. Cuando había acceso a ingredientes dulces, como miel silvestre o jarabe de arce, se añadían para equilibrar la acidez, creando un sabor muy apreciado por niños y ancianos. Nutricionalmente eran excepcionales, ricas en vitamina C, fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Para las comunidades indígenas eran una forma práctica de conservar salud y energía en épocas de escasez. Además de su valor alimenticio, la choquecherry tenía un significado social. Su recolección era una actividad colectiva, acompañada de cantos, relatos y enseñanzas, reforzando la identidad del grupo. Hoy, algunas comunidades aún preparan estas tortitas como forma de preservar tradiciones. Cada pequeño disco no solo conserva nutrientes, sino también memoria, cultura y resistencia. Pan frito con grasa de oso. El pan frito, o fry bread, preparado con grasa de oso, es una receta llena de historia, complejidad y simbolismo. Aunque parezca sencilla, masa frita hasta quedar crujiente por fuera y suave por dentro, su origen se remonta a un capítulo oscuro, la reubicación forzada de los pueblos indígenas en el siglo XIX. Durante ese tiempo, muchas tribus fueron desplazadas a territorios áridos y privados de sus recursos tradicionales. Dependiendo de raciones gubernamentales, harina, manteca industrial, azúcar y sal, las mujeres crearon una masa básica que freían con la grasa disponible. Así nació el fry bread, una respuesta al despojo, mezcla de ingenio y dolor. Con el tiempo, fue adoptado por numerosas comunidades y se convirtió en parte de su identidad culinaria. Sin embargo, su legado es ambivalente. Para algunos es un símbolo de resistencia, para otros un recuerdo de la colonización y de la ruptura con la dieta ancestral. En este contexto, prepararlo con grasa de oso es un acto de recuperación.
A diferencia de la manteca procesada, la grasa de oso era usada tradicionalmente por muchas tribus, especialmente en invierno, por su riqueza en omega 3, vitaminas y sabor profundo. Devolverle ese ingrediente original reconecta con sus raíces auténticas. Freír la masa en grasa de oso no solo mejora su perfil nutricional, también honra la memoria culinaria indígena. El resultado es un pan denso, sabroso y con un crujido distintivo. Puede servirse solo o con miel, mermeladas, carnes o como base para tacos indígenas en festivales y encuentros culturales. Más allá de su versatilidad, este fry bread representa soberanía alimentaria. Muchos chefs indígenas lo están revalorizando hoy como una forma de sanar heridas históricas, rescatar lo propio y demostrar que la identidad no se pierde. Evoluciona, resiste y se reafirma en cada bocado. Tamales envueltos en hojas de maíz. Los tamales envueltos en hojas de maíz son una de las expresiones más antiguas y refinadas de la cocina indígena, con más de 8.000 años de historia. Surgidos en civilizaciones mesoamericanas como la azteca y la maya, su técnica se difundió hacia el norte, donde fue adoptada y adaptada por diversos pueblos del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. Para muchas de estas culturas, los tamales eran más que comida, eran símbolos de fertilidad, creación y conexión con la tierra. El tamal se elabora con masa de maíz nixtamalizado y agua, extendida sobre hojas de maíz ablandadas. En su interior se colocan rellenos como carne, vegetales, frijoles, chiles, bayas o incluso elementos dulces, según la región y la ocasión. Luego se envuelven, se atan con fibras naturales y se cuecen al vapor sobre piedras calientes o en vasijas grandes. Este método de cocción conservaba la humedad y el sabor, permitiendo que los tamales se mantuvieran frescos varios días sin refrigeración. Su formato individual y su envoltorio natural los hacían ideales para viajes, rituales o como alimento portátil y duradero. Su preparación era una actividad colectiva, especialmente en festividades como cosechas, bodas o nacimientos. Las mujeres se reunían para moler, amasar y ensamblar, convirtiendo la cocina en un espacio de transmisión cultural, historias y saberes ancestrales. El tamal también tenía un significado espiritual. El maíz era sagrado, y envolverlo simbolizaba el ciclo de la vida. En rituales, los tamales eran ofrendas a espíritus o ancestros, acompañados de cantos y oraciones. Desde el punto de vista nutricional, eran alimentos completos. Aportaban carbohidratos complejos, fibra, proteínas y vitaminas. Además, se adaptaban fácilmente a los ingredientes disponibles en cada región o estación, lo que los hacía flexibles y resistentes al cambio. Hoy en día, los tamales siguen presentes en la cocina indígena y han trascendido a la gastronomía continental. Su perdurabilidad no solo responde a su sabor y utilidad, sino a su significado profundo. Cada tamal es una cápsula de historia, cultura y resistencia viva. Tortitas de polen de Katail. Las tortitas de polen de Katail, también conocido como espadaña o totora, eran consideradas un superalimento por tribus que habitaban pantanos, humedales y márgenes de ríos. Esta planta acuática, con altos tallos verdes y espigas marrones, era apodada el supermercado del pantano, porque casi todas sus partes eran comestibles, útiles o medicinales. Entre sus usos más valiosos estaba el polen. Durante el verano, cuando las flores masculinas lo liberaban en nubes doradas, mujeres y niños lo recolectaban cuidadosamente con cestas tejidas. Esta actividad fomentaba la convivencia y requería paciencia y respeto por la naturaleza. El polen recolectado, ligero y amarillo brillante, se mezclaba con agua, miel, jarabe de arce o grasas naturales para formar una masa densa. Luego se moldeaban tortitas que se secaban al sol durante días y se cocinaban sobre piedras calientes o se comían secas como un snack energético y duradero. Nutricionalmente eran excepcionales, ricas en proteínas vegetales, vitaminas B, antioxidantes y minerales esenciales. Al no contener gluten, eran ideales para digestiones sensibles, aunque ese conocimiento no se expresara con términos modernos. Estas tortitas eran útiles para largos viajes, trabajo físico o como reserva invernal. También se usaban con fines medicinales. Se creía que fortalecían el sistema inmune, mejoraban la fertilidad y ayudaban en la recuperación.
Algunas culturas las incluían en rituales por su vínculo con la abundancia. Su elaboración enseñaba sostenibilidad. Las comunidades recolectaban solo lo necesario, permitiendo que la planta completara su ciclo. Esta ética ecológica protegía tanto a la especie como al ecosistema. Hoy, entusiastas de la comida silvestre han redescubierto estas tortitas. Para los descendientes de los pueblos que las crearon, prepararlas sigue siendo una forma de honrar sus raíces y preservar conocimientos ancestrales. Estas pequeñas tortas doradas son, aún hoy, un humilde tributo a la abundancia discreta de la naturaleza. Pemmican. El pemmican era mucho más que un simple alimento. Era una estrategia de supervivencia milenaria. Su receta, aparentemente sencilla, escondía una lógica perfecta para resistir climas extremos y largas jornadas de viaje. La carne, por lo general de bisonte, alce o venado, se secaba hasta que quedaba completamente libre de humedad, lo que evitaba su descomposición. Esta carne deshidratada se molía en polvo o se trituraba en fibras pequeñas y se mezclaba con grasa derretida animal, que actuaba como conservante natural. En algunas variantes se añadían frutas secas como arándanos o cerezas silvestres, lo que no solo mejoraba el sabor, sino que añadía azúcares y antioxidantes beneficiosos para la salud. Este producto final no requería refrigeración, podía durar meses e incluso años sin estropearse y ocupaba poco espacio, lo que lo convertía en el alimento ideal para exploradores, guerreros y cazadores. Su alta densidad calórica lo hacía perfecto para reponer fuerzas rápidamente, y por eso era comúnmente almacenado en bolsas de piel que se llevaban colgadas del cinturón. Incluso en expediciones de varios días, el pemmican era suficiente para mantener a los miembros de la tribu activos y enfocados. Su versatilidad también permitía consumirlo en frío, calentarlo o transformarlo en sopas o guisos más elaborados. La preparación del pemmican no era un acto individual, sino una actividad comunal que fortalecía la cohesión del grupo. Las mujeres solían encargarse de secar y triturar la carne, mientras los hombres participaban en la caza. Toda la familia se reunía para mezclar y empaquetar el pemmican, que luego se guardaba para las estaciones más duras del año, como el invierno o los periodos de migración. Era un alimento que representaba seguridad, previsión y sabiduría ancestral. Cada lote elaborado era una muestra del ingenio y la capacidad de adaptación de los pueblos originarios al entorno que habitaban. Además de su importancia nutricional, el pemmican tenía un valor comercial y cultural. Algunas tribus lo intercambiaban con otros pueblos, o incluso con comerciantes europeos, quienes rápidamente reconocieron su utilidad. En la época del comercio de pieles, el pemmican se volvió una mercancía esencial para los viajes por territorios remotos. También adquirió un valor ceremonial. Algunas versiones especiales del pemmican se preparaban para rituales o celebraciones, utilizando ingredientes selectos y técnicas heredadas de los ancianos. Así, este alimento pasaba a ser también un símbolo de herencia cultural. Hoy en día, el pemmican ha resurgido como opción entre quienes buscan dietas ancestrales, como el movimiento paleo o la alimentación basada en comidas no procesadas. Su preparación artesanal y su composición natural lo convierten en un referente de sostenibilidad y salud. Aunque se ha modernizado en algunas versiones, el espíritu del pemmican permanece intacto. Un alimento robusto, lleno de historia, y que encarna el vínculo profundo entre los pueblos indígenas y la tierra que los sustentó. Estofado de las tres hermanas. El estofado de las tres hermanas es una de las recetas más simbólicas y ricas en significado dentro de la tradición culinaria indígena. Se compone principalmente de maíz, frijoles y calabaza, tres cultivos que no solo alimentaban el cuerpo, sino que también representaban un sistema agrícola complementario que sostenía comunidades enteras. El maíz servía de soporte vertical, los frijoles trepaban por sus tallos y fijaban nitrógeno al suelo, mientras la calabaza, con sus hojas anchas, mantenía la humedad y ahuyentaba plagas. Esta sinergia perfecta no era casual, era el resultado de siglos de observación, respeto por la tierra y sabiduría transmitida oralmente. Numerosas tribus como los Cherokee, los Haudenosaunee, iroqueses y los Lenape consideraban este guiso no solo una fuente de alimento, sino una manifestación tangible de la armonía con la naturaleza. El estofado variaba según la región y los ingredientes disponibles, pero siempre conservaba esa estructura básica de las tres hermanas.
En muchas ocasiones se le añadían hierbas aromáticas locales como el ajo silvestre, la salvia o el epazote, lo cual le otorgaba un perfil de sabor único y lleno de matices. El proceso de cocción era lento y meticuloso, como si cada ingrediente necesitara su propio espacio para fusionarse con los demás. El aspecto social de esta receta era fundamental. Preparar el estofado requería tiempo, lo que incentivaba la colaboración entre los miembros de la comunidad. Mientras unos recolectaban los ingredientes, otros limpiaban, cortaban o encendían el fuego. Era común que se cocinara en grandes cantidades para alimentar a familias extensas o compartir durante reuniones ceremoniales, donde el acto de comer juntos se convertía en un gesto de unidad y agradecimiento. Más allá del sabor, el estofado de las tres hermanas nutría también el espíritu colectivo. Su valor simbólico ha trascendido generaciones. En algunas tradiciones, cada hermana representa un aspecto de la vida: el maíz como el sustento, los frijoles como el vínculo comunitario y la calabaza como la protección. Juntas reflejan la interdependencia de los seres vivos y la importancia de trabajar en conjunto para lograr la prosperidad. Esta narrativa convertía cada cucharada en una lección de respeto, gratitud y reciprocidad, conceptos clave en la cosmovisión indígena. Hoy, este estofado sigue siendo cocinado tanto en hogares indígenas como en festivales culturales, donde se honra la resiliencia de los pueblos originarios. Muchos chefs contemporáneos han rescatado esta receta, adaptándola a contextos urbanos sin perder su esencia ancestral. Al probarlo, uno no solo saborea ingredientes milenarios, sino también la historia viva de una relación sagrada entre la humanidad y la tierra. Así, el estofado de las tres hermanas sigue siendo un símbolo de resistencia, memoria y continuidad cultural. Caldo de huesos de bisonte. El caldo de huesos de bisonte no era solo un plato reconfortante, sino un auténtico elixir de vida para muchas tribus nativas de Norteamérica. Esta preparación se basaba en la cocción prolongada de los huesos del bisonte, a menudo durante horas o incluso días, hasta que se extraían todos sus nutrientes esenciales. El resultado era un caldo espeso, lleno de colágeno, minerales y sabor, ideal para restaurar energías después de una jornada dura o durante periodos de enfermedad. En tiempos donde no existían suplementos ni farmacias, este caldo era la medicina más poderosa que la naturaleza podía ofrecer. El bisonte era considerado un ser sagrado, y su sacrificio implicaba un profundo respeto. Nada del animal se desperdiciaba. Su carne se consumía fresca o seca, su piel se transformaba en ropa o tiendas, sus huesos se utilizaban para herramientas y su grasa se empleaba para cocinar o fabricar velas. El caldo de huesos era una forma de cerrar ese ciclo de aprovechamiento integral. Su preparación era meticulosa. Los huesos eran lavados, partidos y colocados en grandes calderos junto con raíces silvestres, ajo nativo, cebolla silvestre o bayas medicinales, creando así una mezcla que combinaba nutrición y sanación. En algunas culturas tribales, este caldo se ofrecía a los ancianos, mujeres embarazadas o personas convalecientes, ya que se consideraba que ayudaba a recuperar fuerzas, mejorar la digestión y reforzar los huesos. También se usaba como base para otros guisos y sopas, siendo una especie de alma líquida que podía enriquecer cualquier comida. Algunas comunidades incluso lo almacenaban en bolsas de piel endurecida para llevarlo en viajes largos, mostrando una vez más su valor práctico y simbólico. Su sabor profundo evocaba la tierra, la historia y el animal mismo. Además del plano físico, el caldo de huesos de bisonte tenía una dimensión espiritual. Prepararlo era una ceremonia silenciosa de gratitud hacia el animal. Antes de comenzar, era común ofrecer una oración o una muestra de respeto a los espíritus de la naturaleza, pidiendo guía y protección. Se creía que al consumir este caldo, uno absorbía parte del espíritu del bisonte, su fuerza, su resistencia y su conexión con la pradera. Era un acto de comunión, donde el alimento no solo llenaba el estómago, sino también el alma. Hoy en día, el caldo de huesos ha regresado al interés público por sus beneficios para la salud, pero pocas versiones modernas se acercan al nivel de profundidad espiritual y técnica que poseían las recetas indígenas. A pesar de ello, algunos chefs nativos están recuperando estas tradiciones, integrándolas en menús contemporáneos que honran sus raíces. Preparar este caldo no es solo un ejercicio culinario,
sino una forma de reconectar con una filosofía ancestral basada en el equilibrio, la gratitud y el respeto absoluto por todo ser viviente. Tanka Bars. Las Tanka Bars representan un puente fascinante entre la sabiduría ancestral y la alimentación moderna. Inspiradas en el pemmican tradicional, estas barras energéticas combinan carne seca de bisonte con grasa y frutas como arándanos o cerezas silvestres. Pero más allá de ser una simple adaptación culinaria, las Tanka Bars encarnan una reivindicación cultural. Son un intento consciente de rescatar prácticas alimentarias indígenas y llevarlas al siglo XXI, manteniendo intacta su esencia. Su fórmula original, sencilla y poderosa, refleja la lógica de sobrevivencia y nutrición que caracterizaba a las dietas nativas. El nombre Tanka proviene de la palabra Lakota Tatanka, que significa bisonte y también evoca el concepto de grandeza o magnificencia. Este término no fue elegido al azar. Para los Lakota y otras tribus de las grandes llanuras, el bisonte era mucho más que un animal. Era un símbolo de vida, generosidad y conexión con lo divino. Alimentarse de él no era un acto trivial, sino una ceremonia silenciosa de gratitud. Al incorporar esta visión en un producto comercial como la Tanka Bar, se intenta reintroducir ese espíritu de respeto y reciprocidad en la cadena alimentaria contemporánea. La empresa que produce estas barras, Native American Natural Foods, fue fundada por miembros de la nación Oglala Lakota. Su misión va más allá de la venta de un snack saludable. Busca crear empleo dentro de la comunidad, promover prácticas sostenibles de crianza de bisontes y revalorizar la relación espiritual y económica entre los pueblos indígenas y su entorno natural. Cada barra, entonces, representa también una forma de resistencia cultural, una herramienta para sanar heridas históricas mediante la autosuficiencia y la reconexión con las raíces. Desde un punto de vista nutricional, las Tanka Bars son extremadamente eficientes, ricas en proteínas, sin aditivos artificiales, con bajo contenido de azúcar y un perfil de grasas saludables. Son ideales para quienes buscan energía limpia y duradera, ya sea en actividades físicas, viajes o simplemente como parte de una dieta equilibrada. Además, su portabilidad y durabilidad hacen eco del propósito original del pemmican: ser un alimento confiable, resistente y cargado de nutrientes esenciales. Esa continuidad funcional es una de las claves de su éxito. Al consumir una Tanka Bar, no solo se está eligiendo un alimento saludable, sino también participando en una narrativa de recuperación histórica. Se trata de una forma de apoyar a comunidades indígenas en su camino hacia la soberanía alimentaria y cultural. En tiempos donde lo ancestral se ha vuelto tendencia, las Tanka Bars son un ejemplo auténtico de cómo la tradición puede adaptarse al presente sin perder su profundidad ni su dignidad. Son alimento, historia y declaración de principios en una sola mordida. ¿Te está gustando este recorrido por la sabiduría ancestral de los pueblos nativos? Si es así, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y ahora seguimos con más recetas que te van a sorprender. Brotes de cactus cholla con jarabe de agave. Los brotes de cactus cholla con jarabe de agave eran mucho más que un alimento del desierto. Eran una joya nutricional cuidadosamente recolectada por pueblos como los Tohono O'odham y los Pima. En un entorno tan extremo como el desierto de Sonora o el Mojave, donde la supervivencia dependía de aprovechar cada recurso, estos brotes representaban una fuente confiable de energía, minerales y fibra. Su consumo se integraba en una dieta perfectamente adaptada al clima árido, y su recolección estaba envuelta en rituales y saberes que se transmitían por generaciones. La cholla produce brotes comestibles durante una breve ventana anual, lo que hacía su cosecha un evento especial. Estos brotes, también conocidos como botones de cactus, estaban cubiertos de espinas, lo que requería herramientas específicas y gran destreza para recolectarlos sin dañarse. Las tribus usaban pinzas de madera o varas largas con ganchos para desprender los brotes de forma segura. Luego eran asados en brasas para quemar las espinas, y tras ese proceso se secaban al sol para conservarlos durante meses. Esta técnica permitía contar con un alimento de alta densidad nutricional en tiempos de escasez. El sabor de los brotes era único, una mezcla entre nuez, hierba y un leve toque ácido,
que combinaba perfectamente con la dulzura natural del jarabe de agave. Este jarabe se extraía de la savia de distintas especies de agave silvestre y se hervía hasta espesar, obteniendo un endulzante oscuro, aromático y con un bajo índice glucémico. Mucho antes de que existiera la azúcar refinada, el agave era la principal fuente de dulzura para muchas culturas del suroeste, siendo también utilizado en bebidas fermentadas, ungüentos medicinales y rituales ceremoniales. Lo más sorprendente de esta combinación era su valor nutricional. Una porción de brotes de cholla podía contener más calcio que un vaso de leche, además de magnesio, potasio y fibra soluble. Estos nutrientes ayudaban a mantener huesos fuertes, regular la glucosa en sangre y mejorar la digestión, lo que convertía este plato en un verdadero superalimento. Su preparación no era casual ni improvisada, sino resultado de siglos de observación del entorno, respeto por la tierra y sabiduría acumulada por las mujeres recolectoras que conocían cada ciclo natural. Hoy en día, tanto los brotes de cactus cholla como el jarabe de agave han encontrado nuevos públicos en la cocina alternativa, la medicina natural y la gastronomía contemporánea. Sin embargo, en las comunidades originarias siguen siendo parte integral de su identidad cultural. Recuperar su uso no solo representa una elección saludable, sino también un acto de memoria. Comer estos brotes con jarabe de agave es reencontrarse con una forma de vida profundamente conectada al desierto, un ecosistema aparentemente inhóspito, pero que ha sostenido civilizaciones enteras con inteligencia, humildad y respeto. Asado de búfalo con bayas de enebro. El asado de búfalo con bayas de enebro era una preparación emblemática entre las tribus de las grandes llanuras. Más allá de su sabor, reflejaba una filosofía de respeto total hacia el animal. Cada parte del búfalo tenía un uso: la carne para alimentación, la piel para refugios, los huesos para herramientas y hasta el estiércol como combustible. Cocinar su carne era un acto ceremonial, no solo una necesidad. La técnica de cocción lenta, ya sea al fuego directo o en hornos de tierra, permitía obtener una carne jugosa y tierna. Las bayas de enebro, machacadas y frotadas sobre la superficie, aportaban un sabor resinoso y cítrico que equilibraba la intensidad de la carne. Además de su uso como especia, estas bayas actuaban como conservante natural. Estas recetas no eran improvisadas. Se transmitían de generación en generación como parte del conocimiento colectivo. Las mujeres enseñaban a sus hijas a preparar los condimentos, mientras los hombres aprendían las técnicas de caza y fuego. Era una preparación compartida, una tradición familiar viva. El aroma del asado en los campamentos marcaba celebraciones o rituales importantes. Compartir esta comida fortalecía los lazos del grupo y recordaba el valor del alimento como ofrenda de la tierra. Era una forma de expresar gratitud por los dones naturales y fortalecer la identidad cultural. Hoy, el asado de búfalo sigue vigente en festivales indígenas y cocinas que buscan reconectar con la tradición. Aunque ahora se usan herramientas modernas, el respeto por el proceso y el sabor único que ofrece esta combinación ancestral siguen intactos. Sopa de ortigas. La sopa de ortigas era una preparación sencilla pero esencial para muchas tribus indígenas del norte y oeste de Norteamérica. Las ortigas jóvenes se recolectaban a principios de primavera, justo cuando brotaban después del invierno. Esta planta, a pesar de su fama por ser urticante, era altamente valorada por su contenido en hierro, calcio y vitaminas. El proceso de recolección requería cuidado y experiencia. Solo se recogían las hojas más tiernas antes de que la planta floreciera. Después de hervirlas, perdían completamente su efecto irritante, volviéndose suaves y agradables al paladar. Se cocinaban en agua con otras hierbas silvestres, y a veces se les añadía un poco de grasa animal o pescado seco. Esta sopa ofrecía un alivio bienvenido tras meses de alimentación basada en alimentos secos o conservados. Su sabor fresco y herbáceo ayudaba a revitalizar el cuerpo y a recuperar nutrientes esenciales perdidos durante el invierno. También era común en rituales de renovación y purificación. Además de su uso culinario, la ortiga se utilizaba en la medicina tradicional. Sirvió como antiinflamatorio natural, diurético y hasta como remedio para problemas de piel. También se empleaba para fabricar cuerdas y telas por su fibra resistente, demostrando su versatilidad.
Hoy, las ortigas han vuelto a la cocina moderna como superalimento, pero para las comunidades indígenas siempre fueron una muestra del ingenio y la relación respetuosa con la naturaleza. La sopa de ortigas no solo nutría el cuerpo, también reforzaba esa conexión con el entorno. Anguila ahumada. La anguila ahumada era un alimento fundamental en las regiones del noreste de América del Norte, especialmente entre tribus como los Penobscot, Micmac y Lenape. Estas comunidades ribereñas sabían aprovechar los cursos de agua para obtener proteína de alto valor, y la anguila era una de las presas más valiosas por su contenido graso y su facilidad de conservación. Las técnicas de pesca incluían trampas de piedra llamadas weirs, así como lanzas y redes. Este conocimiento se transmitía oralmente y los niños aprendían desde temprana edad a identificar los ciclos migratorios de las anguilas. Pescar era también una actividad comunitaria y una oportunidad de enseñanza. Una vez capturadas, las anguilas se ahumaban lentamente durante horas o días, dependiendo de la cantidad. Este proceso no solo intensificaba su sabor, sino que permitía conservarlas por largos periodos, siendo ideales para el invierno o para llevar en desplazamientos. Su sabor era fuerte, aceitoso y muy nutritivo. Las anguilas ahumadas no solo eran alimento. En algunos casos se usaban en intercambios entre tribus o como ofrendas. También se les atribuía energía espiritual por provenir del agua, elemento vinculado a la vida y al movimiento. Hoy, aunque el consumo de anguila ha disminuido, algunos pueblos indígenas mantienen viva esta tradición. La pesca y el ahumado se han convertido en actos de recuperación cultural, una manera de preservar su historia a través del sabor. Sopa de piñones. La sopa de piñones era una receta tradicional entre pueblos como los Apache, Hopi y Navajo, que habitan regiones donde el pino piñonero es abundante. Los piñones eran recolectados manualmente tras caer de los conos y luego tostados para facilitar su pelado. Este proceso era largo, pero esencial para obtener un ingrediente rico y altamente nutritivo. Con los piñones ya pelados, se machacaban hasta formar una pasta cremosa. Esta pasta se mezclaba con agua caliente para crear una sopa espesa que podía enriquecer con carne seca, harina de maíz o hierbas locales. Su sabor era suave, con notas mantecosas y terrosas, ideal para el invierno o para alimentar a personas mayores y niños. La sopa no solo era sabrosa, sino también energética. Los piñones aportan grasas saludables, proteínas, vitamina E y minerales como magnesio y zinc. Este perfil nutricional la convertía en un alimento completo, capaz de mantener la energía durante largas jornadas o en épocas de escasez. Era común preparar esta sopa en reuniones familiares o durante rituales, y cada comunidad tenía variantes particulares. Algunos usaban espesantes como la harina de frijol de mezquite o raíces silvestres, lo que le daba un carácter regional único. También se la consideraba alimento espiritual por su vínculo con los árboles sagrados. Actualmente, aunque su preparación no es tan habitual, algunas comunidades siguen enseñando esta receta como parte de su herencia culinaria. Es un ejemplo de cómo un alimento simple puede encerrar historia, nutrición y conexión con el entorno natural. Woyapi. El woyapi es mucho más que una simple salsa. Es una representación culinaria de la resiliencia y creatividad de los pueblos indígenas de las grandes llanuras. Este platillo, espeso y vibrante en color, elaborado principalmente a base de bayas silvestres, tiene sus raíces en las tradiciones culinarias de las tribus Lakota, Dakota y otras comunidades del centro-norte de Estados Unidos. Preparado originalmente en pequeños fuegos al aire libre, el proceso consistía en cocer lentamente las bayas hasta que soltaban su jugo y se transformaban en una mezcla densa, casi como un pudín o reducción concentrada. Con el tiempo, algunas versiones comenzaron a incorporar endulzantes naturales como miel de abejas silvestres o jarabe de arce recolectado manualmente de los árboles. Sin embargo, en su esencia, el woyapi es una celebración pura de las bayas silvestres nativas, como las choquecherries, cereza silvestre americana, bayas de búfalo, yune berries y ciruelas silvestres, cada una aportando su propio perfil de sabor, textura y propiedades nutritivas. Este plato no se limitaba a ser un simple acompañamiento. Su versatilidad lo hacía imprescindible.
Se podía servir como postre, como salsa sobre carnes o panes, e incluso como medicina natural por sus altos niveles de antioxidantes y vitamina C. Tradicionalmente se consumía con el famoso fry bread, un pan frito característico de muchas comunidades indígenas, creando un contraste irresistible entre lo crujiente del pan y lo cremoso y dulce del wojapi. En contextos ceremoniales, el wojapi también tenía un valor simbólico profundo. Era preparado en ocasiones especiales como nacimientos, bodas, reuniones tribales o celebraciones estacionales. Su elaboración era vista como un acto de respeto hacia los ancestros y hacia la tierra que brindaba sus frutos. En invierno, cuando el acceso a alimentos frescos era escaso, el wojapi ofrecía una fuente rica en nutrientes y energía, y a menudo era preparado en grandes cantidades para ser conservado. Hoy en día, muchas comunidades indígenas continúan preparando wojapi como una forma de reconectar con su herencia cultural, de mantener viva la identidad culinaria de sus antepasados y de compartir un sabor ancestral que sigue emocionando y nutriendo a quienes lo prueban. Más allá del plato, el wojapi representa un puente entre generaciones, una receta con alma y memoria. Té de cedro. El té de cedro fue, y en algunas comunidades aún es, una bebida profundamente simbólica para numerosas tribus nativas americanas. Mucho más que una infusión para combatir el frío, este té representaba una comunión entre el cuerpo humano y los espíritus de la naturaleza. El cedro, considerado un árbol sagrado en muchas culturas indígenas, era valorado no solo por su resistencia y aroma, sino también por sus propiedades curativas, espirituales y protectoras. Preparado a partir de las hojas, y en ocasiones de la corteza o ramitas jóvenes, del árbol de cedro rojo, esta infusión se elaboraba hirviendo lentamente el material vegetal en agua pura, generalmente recolectada de manantiales o ríos sagrados. El resultado era una bebida caliente de sabor ligeramente resinoso, con matices amaderados y terrosos que evocaban directamente el bosque. Su aroma tenía un efecto calmante, y su ingesta era vista como un acto purificador. En el plano físico, el té de cedro era utilizado para aliviar una amplia gama de dolencias. Desde dolores musculares e inflamaciones hasta problemas respiratorios y digestivos, los sanadores tradicionales lo administraban como parte de tratamientos naturales. Su contenido en aceites esenciales, antioxidantes y compuestos antimicrobianos lo convertía en un remedio natural altamente eficaz, especialmente durante las épocas frías donde los resfriados y enfermedades infecciosas eran comunes. Pero su dimensión espiritual era igual de importante. El cedro, junto al tabaco, la salvia y el sweetgrass, formaba parte de las 4 plantas sagradas en muchas cosmovisiones indígenas. El té de cedro se ofrecía en rituales de purificación, se compartía en círculos comunitarios y a veces se bebía antes de tomar decisiones importantes, como una manera de limpiar la mente y el alma. También era parte de los rituales de paso, nacimientos o incluso entierros, como una manera de acompañar y proteger a los espíritus. Hoy, aunque su consumo se ha reducido debido a la modernización y la pérdida de ciertos saberes tradicionales, algunas comunidades siguen cultivando esta práctica ancestral. Beber té de cedro es una forma de reconectar con la tierra, de recordar la sabiduría de los ancestros y de retomar una relación más íntima y respetuosa con el entorno natural. Incluso en tiempos actuales, su valor como bebida saludable y espiritual sigue tan vigente como en los días de antaño. Pilaf de arroz salvaje con arándanos rojos. El pilaf de arroz salvaje con arándanos rojos es una receta profundamente arraigada en el paisaje, la cultura y la historia de las tribus que habitaron los entornos acuáticos del Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. Particularmente entre los Ojibwe, los Chippewa y los Anishinaabe, este plato representa mucho más que una combinación de ingredientes. Es una expresión tangible de su vínculo con los lagos, los ríos y los ciclos de la naturaleza. El arroz salvaje, conocido en lengua indígena como manumín, es en realidad una semilla acuática silvestre que crece de manera espontánea en aguas poco profundas y de corriente suave. Su cosecha no es sencilla, requiere remar en canoas y usar palos especiales para golpear suavemente las plantas y hacer que las semillas caigan dentro de la embarcación sin dañar su hábitat. Esta práctica, que combina habilidad, paciencia y respeto por la naturaleza, era tradicionalmente acompañada por cantos y rituales de agradecimiento, reconociendo el manoomin como un regalo sagrado del Creador.
Por otro lado, los arándanos rojos, frutos resistentes y vibrantes, crecían en pantanos y bosques del noreste. Recolectarlos también era una tarea estacional importante, que reunía a familias enteras en un esfuerzo colectivo de preparación para el invierno. Su sabor ácido y su alto contenido en antioxidantes y vitamina C los hacían un ingrediente ideal para conservar y combinar con otros alimentos. Cuando estos dos elementos se unían en un pilaf, el resultado era un plato exquisito, tanto por su perfil de sabor, una mezcla entre lo terroso y lo cítrico, como por su valor nutricional. Era rico en fibra, proteínas vegetales, minerales esenciales y antioxidantes naturales. Más allá de lo alimenticio, este pilaf era un símbolo de sostenibilidad y armonía. Cada uno de sus ingredientes provenía de ecosistemas naturales que eran protegidos y cuidados por las tribus. El pilaf de arroz salvaje con arándanos solía prepararse en festividades, ceremonias o como alimento diario durante la temporada fría. También podía adaptarse con ingredientes adicionales, como nueces, raíces silvestres o carnes ahumadas, creando combinaciones únicas según la disponibilidad estacional. A pesar de su sencillez, este plato encarnaba una filosofía de vida: alimentarse con lo que la tierra ofrece sin sobreexplotarla, respetando los ritmos naturales. Hoy en día, la recolección de manoomin continúa siendo una actividad protegida legal y espiritualmente para muchas comunidades indígenas. Preparar este pilaf no es solo una forma de alimentarse, sino también una manera de preservar la identidad cultural y de continuar honrando un legado milenario de respeto por la naturaleza y la vida comunitaria. Caramelo de salmón. El llamado caramelo de salmón, o salmon candy, es una de las delicias más singulares dentro de la cocina indígena del noroeste del Pacífico. Conocido también como Indian candy, esta preparación no es un caramelo en el sentido tradicional, sino una exquisita forma de conservar y realzar el sabor del salmón, el pez sagrado de muchas tribus costeras como los Tlingit, Haida y Coast Salish. Para estos pueblos, el salmón no era solo una fuente vital de alimento, sino también una figura espiritual, un símbolo de renovación, abundancia y gratitud. La técnica de preparación del salmon candy surgió como evolución de los métodos ancestrales de conservación. Antiguamente, el salmón se pescaba en grandes cantidades durante su migración y se limpiaba, fileteaba y ahumaba lentamente en estructuras elevadas de madera. El humo, generado con maderas seleccionadas como cedro rojo, aliso o frutales, no solo deshidrataba el pescado, sino que impregnaba su carne con aromas únicos. Esta práctica permitía conservar el salmón durante meses sin necesidad de refrigeración. El salmon candy añadía una dimensión adicional a esta técnica. Una vez que el salmón estaba parcialmente ahumado, se lo bañaba en una mezcla de jarabe de arce, miel silvestre o incluso melaza. Luego se volvía a colocar en el ahumador, donde la mezcla se caramelizaba lentamente, formando una capa brillante, pegajosa y dulce sobre la superficie del pescado. Este glaseado contrastaba con el sabor umami e intenso del salmón, creando una combinación sorprendente y adictiva. Los salmones más usados eran el chinook, también conocido como king salmon, el sockeye y el coho, todos capturados en ríos como el Columbia o el Yukon, durante sus recorridos migratorios. Cada uno aportaba características distintas en cuanto a grasa, textura y sabor, y la elección del tipo de salmón solía depender de la temporada y del acceso de cada comunidad. Incluso la madera del ahumado era una elección cuidadosa. El cedro ofrecía notas profundas y resinosas, mientras que el aliso aportaba un humo más suave y dulce. El salmon candy no solo era apreciado por su sabor, también tenía un valor nutricional inmenso. Rico en ácidos grasos omega 3, proteínas y minerales, era un alimento ideal para resistir los climas fríos, las jornadas de pesca o caza y los viajes largos. Además, por su consistencia firme y semiseca, era fácil de transportar y consumir en cualquier lugar, convirtiéndose en un refrigerio perfecto y nutritivo. En festividades, rituales o como ofrenda, este manjar también adquiría un valor ceremonial. Compartir salmon candy era un acto de generosidad y de comunión, una forma de celebrar la cosecha del río y honrar el ciclo de la vida. Hoy en día, su legado perdura tanto en comunidades indígenas como en chefs modernos que buscan reconectar con estas técnicas ancestrales, redescubriendo el equilibrio entre conservación, nutrición y placer sensorial que representa esta joya culinaria. Limonada de zumaque.
La limonada de zumaque era una bebida ancestral de sabor cítrico, refrescante y sorprendentemente vigorizante, elaborada a partir de las bayas de zumaque Stackhorn o Smooth Sumac. En tiempos anteriores a la introducción del limón en América del Norte, estas bayas fueron la principal fuente de acidez natural utilizada por muchas tribus indígenas para preparar bebidas, marinadas y remedios medicinales. El zumaque, que crece en forma de arbusto robusto y resistente, era común en campos abiertos, laderas y zonas boscosas desde el este de Canadá hasta el sureste de Estados Unidos. Sus bayas, que se agrupan en densos conos de un rojo intenso, maduran a finales del verano y están cubiertas de un polvo ácido que les confiere su sabor característico. Recolectarlas requería atención, ya que debían evitarse aquellas expuestas a lluvias recientes que diluían su sabor. La preparación tradicional de la limonada de zumaque consistía en dejar las bayas en remojo en agua fría durante varias horas, permitiendo que sus aceites esenciales y compuestos ácidos se disolvieran sin liberar los taninos que contenían las semillas. Luego se colaba cuidadosamente el líquido con filtros naturales como tejidos vegetales o finas capas de corteza para evitar impurezas. El resultado era una bebida de tono rosado o rojizo, con un sabor comparable al del limón, pero con una acidez más suave y un toque silvestre. Esta bebida no solo era refrescante en días calurosos o después de largas caminatas, también tenía un propósito medicinal. El zumaque es naturalmente rico en vitamina C y antioxidantes, lo que lo convertía en un aliado contra infecciones, resfriados y fatiga. En algunas tribus, esta bebida se ofrecía a los enfermos para ayudar en su recuperación, o se bebía en ayunas para despertar el cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico. Además de ser bebida, el zumaque también se usaba como condimento. Las bayas secas y molidas eran espolvoreadas sobre carnes de caza, pescados o incluso raíces cocidas, aportando un toque ácido que equilibraba los sabores intensos. Su uso en sopas o estofados también era común, dando profundidad y frescura a los caldos espesos. Esta versatilidad lo hacía indispensable en las cocinas tradicionales. En tiempos modernos, el conocimiento del zumaque ha sido parcialmente eclipsado por ingredientes foráneos. Sin embargo, su valor como ingrediente local, sostenible y nutritivo está resurgiendo gracias al interés por las plantas silvestres comestibles y las prácticas culinarias indígenas. Preparar y beber limonada de zumaque no solo es una forma deliciosa de hidratarse, es también un homenaje a la sabiduría botánica de los pueblos originarios y una invitación a redescubrir la riqueza olvidada de la tierra. Mermelada de nopal. La mermelada de nopal, elaborada a partir del fruto del nopal, conocido como tuna, es uno de los tesoros más coloridos y olvidados de la cocina indígena del suroeste de Estados Unidos y norte de México. Tribu como los Apache, los Pueblo y otras comunidades del desierto desarrollaron una relación íntima con el nopal, una planta resistente, generosa y profundamente adaptada a las condiciones áridas del paisaje. La mermelada de tuna no era solo un manjar dulce, era una estrategia de conservación, una fuente de nutrición y un símbolo de resiliencia frente a un entorno hostil. El fruto de la tuna, de un color que varía entre el magenta profundo y el verde claro, está cubierto de espinas finas que deben ser retiradas con sumo cuidado. Esta tarea requería experiencia y técnica, pues una manipulación inadecuada podía resultar en dolorosas lesiones. Una vez pelado, el interior del fruto revelaba una pulpa jugosa, dulce y refrescante, con un alto contenido en agua, azúcares naturales, antioxidantes y vitamina C. Para las tribus del desierto, encontrar estos frutos al final del verano era como hallar pequeños depósitos de energía natural concentrada. La mermelada se preparaba cocinando lentamente la pulpa con agua y reduciendo la mezcla hasta que alcanzaba una textura espesa y uniforme. En algunos casos se añadía miel silvestre, jarabe de agave o incluso raíces dulces para intensificar el sabor. El resultado era una conserva que podía guardarse durante semanas o meses, útil en los meses en los que el desierto ofrecía menos frutos. Se utilizaba como acompañamiento de panes planos, sobre tortas de maíz, en cereales o simplemente sola, como un postre nutritivo. Además de su valor alimenticio, esta mermelada también tenía propiedades medicinales. Se decía que ayudaba a calmar la sed extrema, tratar inflamaciones internas e incluso mejorar la salud de la piel. Algunas comunidades usaban la tuna cocida o fermentada como cataplasma para quemaduras o heridas leves,
y su consumo regular era recomendado para personas enfermas, ancianos o niños débiles. A nivel cultural, preparar mermelada de nopal era también un acto de comunidad. Familias enteras participaban en la recolección, limpieza y cocción de las tunas, y el producto final era compartido, intercambiado o guardado como tesoro. Su color vibrante y su sabor intenso se convirtieron en símbolos de identidad local. En tiempos actuales, la mermelada de nopal está resurgiendo como alternativa natural, sostenible y rica en nutrientes frente a productos procesados. Chefs indígenas contemporáneos la están reintroduciendo en sus menús, y proyectos de recuperación cultural están ayudando a rescatar esta preparación ancestral, que resume en cada cucharada la historia de adaptación, sabiduría y sabor de los pueblos del desierto. Estas recetas no son solo platos del pasado, son huellas vivas de sabiduría, resistencia y comunidad. Nos recuerdan que comer también puede ser un acto de memoria, de respeto y de identidad. Si alguna te ha emocionado, te ha dado hambre o te ha recordado a alguien, cuéntamelo en los comentarios. Y ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal, comparte este vídeo con alguien que aprecie la cocina con historia y nos vemos en el próximo viaje al pasado.